Buenas tardes, economista. El tema a tratar hoy es la deuda pública en el Ecuador. La deuda pública en el Ecuador ha crecido notablemente en los últimos años, alcanzando niveles que limitan seriamente el espacio fiscal y presionan el presupuesto. Las estrategias recientes, como los canjes por naturaleza, aportan un alivio pero parcial, pero el desafío central sigue siendo construir una política sostenible de mediano y largo plazo basada en mayor transparencia, eficiencia del gasto e ingresos constantes. Como primera pregunta, ¿cuáles fueron las causales que motivaron al presidente Osvaldo Hurtado para aceptar el pago de la deuda privada de dólares a sucres, llamado sucretización, por parte de los empresarios en nuestro país? Primeramente tenemos la crisis económica internacional, que fue en los 80. La crisis de la deuda en América Latina provocó que muchos países, incluido el Ecuador, entraran en recesión. Hubo una subida de las tasas de intereses internacionales, especialmente en los Estados Unidos, lo que encareció el pago de la deuda externa. La caída del precio del petróleo. El petróleo era y es actualmente el principal ingreso de divisas para el país. La caída de su precio redujo drásticamente los ingresos del Estado y del sector privado. La fuerte devaluación del sucre. El sucre perdió valor rápidamente frente al dólar. Esto significó que los empresarios tenían que pagar mucho más en sucres para cubrir sus deudas en dólares, lo que los llevó a la bancarrota. ¿Quiénes fueron los perjudicados y a la vez los favorecidos con con la implementación del proceso de sucretización en nuestro país? Hablemos de los favorecidos. Tenemos los grandes empresarios privados. Fueron los principales beneficiarios. Empresas privadas que se habían endeudado en dólares con bancos internacionales vieron cómo el Estado asumía sus deudas y las convertía en sucres. Esto les redujo el valor real de lo que tenían que pagar, ya que pagaban en moneda local pero depreciada. Tenemos los privados nacionales. Al evitar la quiebra de la empresa, las empresas grandes, también se protegió a los bancos nacionales que les habían prestado dinero o estaban conectados con esos grupos económicos. Los grupos económicos tradicionales. Muchos de los beneficiarios fueron conglomerados económicos que tenían fuertes influencias políticas y sociales. En algunos casos, incluso simularon deudas para beneficiarse del proceso. Ahora hablemos de los perjudicados. El Estado ecuatoriano. El gobierno asumió una gran deuda en dólares, pero solo recibió pagos en sucres devaluados, lo que generó un fuerte déficit fiscal y aumentó la deuda pública. Como siempre, los ciudadanos ecuatorianos, la mayoría de la población, el Estado tuvo que hacer ajustes económicos, recortes en gasto social y aumento de impuestos para pagar esas deudas, afectando los servicios públicos y el nivel de vida de la población. Los pequeños y medianos empresarios. Muchos de ellos no accedieron al beneficio de la sucretización, ya sea por falta de influencia política o porque no tenían acceso al crédito externo. Además, enfrentaron competencia desigual frente a los grandes grupos de beneficiados. ¿Qué impacto generó en la sociedad y en la economía ecuatoriana la implementación del proceso de la sucretización? La implementación de la sucretización en el Ecuador generó un fuerte impacto negativo en la economía como en la sociedad. En lo económico, como ya le hablamos, provocó un aumento considerable de la deuda pública, ya que el Estado asumió las obligaciones privadas en dólares y la transformó en deuda nacional pagaderas en sucres, generando un déficit fiscal en la devaluación del sucre e inflación. Esta medida distorsionó el mercado al beneficiar desproporcionalmente a grandes grupos empresariales, afectando la competitividad y excluyendo a pequeños productores en lo social. En lo social, causó descontento de pérdidas de confianza en el Estado, ya que el ciudadano percibió una clara injusticia. Mientras que el gobierno rescataba a los grandes empresarios, el pueblo soportaba los costos a través de recortes sociales, aumento del desempleo y un progresivo empobrecimiento generalizado.
¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la deuda externa del expresidente Rafael Correa, que en ese tiempo eran de 44.993 millones de dólares en 10 años de gobierno, con la de 82.940 millones de dólares en 8 años de gobiernos de los tres últimos mandatarios, como fueron Moreno, Lazo y actualmente el presidente Daniel Noboa? La semejanza clave es que ambos periodos usaron el endeudamiento como un mecanismo de financiamiento estatal. Sin embargo, Correa lo usó como un contexto de bonanza petrolera para financiar estructura y programas sociales, mientras que los gobiernos Moreno, Lazo y Noboa lo han usado principalmente para afrontar la crisis y pagar deudas heredadas y cubrir gastos corrientes. Además, el monto total de deuda en los últimos 8 años ha sido casi del doble, menos tiempo de lo que refleja en la mayor fragilidad fiscal. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.